Oficina de Abogados y Notaría Tobín Cabrera y Asociados, resolviendo todos los asuntos jurídicos en general, inmobiliario, penal, empresarial, especialidad en asuntos laborales. Estamos ubicados en la segunda planta, Avenida Inver, esquina Benito González, en Sánchez Román II, Santiago. Teléfono 809-575-0122. Recuerde que en nuestras manos sus problemas y negocios jurídicos están resueltos. Oficina de Abogados y Notaría Don Cabrera y Asociados. Muy buenas noches, amigos y amigas que siempre están ahí en sintonía con este prestigioso y maravilloso canal La Ruta TV. El licenciado Octavio Ramón Toribio Paulino, abogado notario público de los El Número para el municipio de Santiago, está con ustedes una vez más para llevarle su programa Orientación Jurídica, Familiar, Social y mucho más. Pues le damos la bienvenida a todos uno de ustedes y darles la gracia porque nos permiten entrar. Vamos a iniciar nuestro programa y como el programa es orientación jurídica, familiar, social y mucho más, hoy vamos a tocar un tema muy especial que con relación a propósito de que estamos en Semana Santa, vamos a hablar de eso, de la familia, cómo debe vivir la Semana Santa, todos los integrantes de la familia, los jóvenes, los adultos y la sociedad en general. Pero, ¿cómo comenzar el programa? Bien, ¿qué es Semana Santa? Y, mejor dicho, ¿qué celebramos en Semana Santa? Pues, en la Semana Santa celebramos y meditamos sobre los misterios, sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra Iglesia Cristiana Católica en todos los años hace presente a través de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, ese acontecimiento histórico que hace más de 2000 años sucedió en Jerusalén. Y nosotros, los cristianos, lo celebramos en memoria de Cristo, porque fue por mandato de Él celebrar la Eucaristía. Pero como lo llamamos nuestro Señor y Salvador, porque así lo expresó Él desde la cruz, pues celebramos su pasión, su muerte y su resurrección. Eso es la Semana Santa. Y nosotros, todos los que creemos en Dios y en Jesucristo, debemos santificar esos días, pero no de boca ni de nombre, sino con nuestros cuerpos, con nuestros ejemplos, con nuestros testimonios de vida. Así pues, que la Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión, meditación y profundización sobre, repito, ese hecho histórico que sucedió a nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado en la cruz y murió por el perdón de los pecados de todos los hombres. Así pues, ¿cómo debemos celebrar, cómo debemos participar de los actos litúrgicos y religiosos en esta Semana Santa? Con un recogimiento y una entrega total a estos misterios en honor a nuestro Salvador. Toda la familia cristiana, no importa la denominación que sean, deben santificar estos días de Semana Santa y deben dar testimonio de su fe,
pero con los hechos más que con la palabra. Y deben dedicar su participación plena en estos días a todo lo que la iglesia cristiana celebra. Y me refiero prácticamente a los cristianos, porque los que no son cristianos no van a celebrar este acontecimiento histórico y divino al mismo tiempo. De ahí que la familia entera, desde lo más chiquito hasta los padres, los más adultos, y los abuelos, y también viven conjuntamente con la familia en el mismo techo, deben adentrarse profundamente y sobre este misterio, esta conmemoración, este acontecimiento, como se le quiera llamar, de que el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado que se encontraba asumido. Y de ahí que entonces la Semana Santa, repito, estos días deben ser días de santificación para los cristianos principalmente y para todos los hombres, porque Jesucristo no solo murió por los cristianos, murió por todos los hombres, como sí mismo lo dice cualesquiera de los evangelistas cuando narra su pasión. Cuando Él está en la cruz, cuando Él celebra la Santa Cena y hace alusión a esto, dice que va a derramar su sangre por los discípulos y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Es decir, no dijo por ustedes los cristianos, sino por todos los hombres. De ahí que esta celebración y esta conmemoración, mejor dicho, de estos días santos, de la Semana Santa, debe ser extensiva no solo para los cristianos, sino para todos los hombres. A veces oigo con pena ciertas personas, incluso del medio de la televisión o de la radio, que no le dan importancia a estos días. Y dicen que las personas deben dejarse a su pleno albedrío y en la libertad de hacer lo que quieran. Y déjenme decirle que conceptualmente no estoy de acuerdo con eso. Y eso es como tener conocimientos ignados, porque al no poder profundizar sobre este hecho salvífico de la humanidad, pues entonces se vienen con estas palabras alegres de que en Semana Santa hay que dejar a la gente libre, a que haga lo que quiera, el que es cristiano que vaya a la iglesia, el que no, que se vaya a la playa. Pero oye, si usted no ha entendido bien entonces el acontecimiento histórico y divino que he dicho, porque Jesús no vino solo a salvar a los cristianos, vino a salvar a todos los hombres del mundo entero y derramó su sangre por todos. Entonces, mal podría pensar el hombre que no es cristiano, que no se congrega en una iglesia, decir que lo debe para beber como lo hacen ahora para fiestar. Yo independientemente no estoy de acuerdo con eso, porque la Semana Santa no es para eso. La persona puede utilizar cualesquiera de las otras restantes 51 semanas, porque el año tiene 52 semanas. Las otras 51 semanas la puede utilizar el ser humano, o el hombre o la mujer que quiera, para hacer lo que ahora hace en Semana Santa, para beber, para irse a la playa, para irse a los ríos, para irse a fiestar. Y no es que se esté coartando la libertad ni se esté irrespetando los derechos de los seres humanos, jamás. Pero entiendo que todo en general debe participar de estos misterios de una u otra manera, de este acontecimiento. Por la sencilla razón de que he dicho que Jesús murió por la salvación y por el perdón de todos los pecados de todos los hombres. No fue por los cristianos nada más. Entonces, debería el gobierno, que es quien dirige la nación, de tomar en cuenta este asunto. Que la Semana Santa sea un momento de reflexión y de meditación. Eso de bebedera y de irse a los ríos y a la playa,
Oiga, déjese de eso. Aunque usted tenga la libertad, pero eso es ser demasiado inconsciente o ignorante de usted no saber interpretar estos días santos. Decía en una charla que ayer impartí en una comunidad del municipio de Santiago, que el hombre como que se está fuera de sintonía de la realidad, porque en los aspectos humanos, los seres humanos, cuando se muere un familiar, usted no va a hacer fiesta, usted no va con una bebedera de ron, usted no se va para la playa a disfrutar, dice, ¿verdad? Y deja el acontecimiento de la muerte a los demás familiares. Eso sería congruente. Pues si usted como humano hace eso, entonces, ¿qué sería que cuando venga la fecha de la conmemoración de nuestra salvación y de aquel que se entregó y derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros para que fuéramos liberados de la esclavitud del pecado para tener una vida nueva en él, una vida de gracia y reconciliarnos con Dios, porque habíamos perdido la condición de la gracia que el Señor nos había dado desde la creación por el pecado de Adán y Eva y por el pecado de los hombres. Entonces, entiendo que se debe trabajar más en la familia, principalmente, y desde todos los niveles, para que a los hijos y a todos los miembros de la familia le vayamos inculcando el respeto por estos días santos. Porque anteriormente, cuando uno era niño, se veía cómo se respetaban estos días, quizás hasta el extremo, pero esta sociedad, con todo su modernismo, no le da derecho a que respete estos días santos. Si respetamos estos días que son dedicados al que nos ha devuelto la vida y la reconciliación con Dios a través de su muerte en cruz, entonces, ¿qué será de los hombres? Por eso muchas veces el mundo está boca abajo, porque se quiere ir apartando de los orígenes. El que se aparta de sus orígenes se pierde. Y el hombre sabe que ha venido de Dios, y aquellos que no crean que ha venido de Dios, pues viene de algo, pues se van alejando de Dios y por lo tanto se van perdiendo. Por eso estos días santos deben ser días de meditación profunda, de reflexión y de contemplación en aquel que ofrendó y ofreció su vida, mejor dicho, por la salvación de todos los hombres, liberándonos del pecado y perdonándonos y reconciliándonos con Dios. La familia entera, no solo dominicana, del mundo entero, que tenga ese sentir cristiano y ese sentir divino que crea en Dios, debe respetar estos días, porque el mismo Cristo ha dicho: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así pues, si Cristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, pues, y respetar estos días que son días santos, porque así lo ha santificado el Santo de Dios, pues sería lo mismo que decir y respetar a Dios, que es nuestro Creador. ¿Por qué el hombre, en su accionar cotidiano, en su historia que va realizando en el día a día, hace acto de solemnidad y conmemora a aquellos hombres que se ofrendaron y ofrecieron su vida de una u otra forma por la libertad de nuestra nación? Y yo no creo que el hombre en sí mismo sea más respetable que el Dios hecho hombre entre los hombres. Y si aquí celebramos con dignidad, y no estoy criticando nada, solamente un paralelismo, si aquí celebramos con dignidad y con solemnidad el día de nuestro patricio Juan Pablo II, y está muy bien, déjeme decir eso,
no estoy en desacuerdo para que no me malinterpreten. Y con Duarte todos los demás que son denominados padres de la patria y todo aquello que indiferente gesta de restauradora e independentista también se ofrecieron y entregaron su vida por la libertad de este país. No se hacen cosas que vayan a mancillar la memoria de esos hombres. Entonces, ¿por qué en estos días santos muchas veces se trata con desdén o con desprecio la conmemoración en esta Semana Santa de aquel que ofreció su vida por nosotros? Es que el hombre no está en estos tiempos, dicen, de modernidad y de posmodernidad, actuando juiciosamente. Es que se le han embotado los sentidos. Es que el tanto libertinaje que ha llegado a hacer creer al hombre que tiene la libertad plena para hacer lo que quiera. Y eso no es así. Entonces, en un país donde haya orden, donde se haya respeto por las cosas patria, también debe haber respeto por la cosa sacra o por las cosas sagradas que celebran la iglesia. Y no es que se quiera obligar con esto que todos vayan a la iglesia. Sería el ideal supremo, porque en agradecimiento a Dios que ofreció a su Hijo único para que nosotros los hombres tuviéramos vida, entonces debieran ir no solo los cristianos, sino todos los hombres, porque el perdón fue para todos los hombres. Pero por lo menos dejen celebrar con dignidad y con respeto y con solemnidad y darle el carácter divino y de santificar estos días a los que verdaderamente queremos vivir. ¿Por qué el gobierno tiene que dar libertad a la gente para que se vayan a la playa, para que se vayan a los ríos, para que hagan fiesta y otra cosa? Creo que eso raya contra la prudencia. Y en un momento debe haber orden, no desorden. Al ser humano no se deja libre por completo, porque entonces caería en el libertinaje, sino hacerle tomar conciencia y por qué de las cosas. Pero creo que aquí se está jugando más al comercio con el turismo interno que se quiere hacer en estos días santos, desvirtuando toda una Semana Santa que de santa se queda muy corta. Entonces aquí hay una responsabilidad de todos, de los miembros de la familia, de los cabezas de familia, pero también de los cabezas de quienes dirigen nuestra nación, porque somos un pueblo cristiano. Cristiano, no somos un pueblo, ¿cómo llamarle? Impío, o un pueblo musulmán, o un pueblo islámico. Somos cristianos. Entonces, en honor a la fe cristiana y en honor de que aquel gran patriota Juan Pablo Duarte y los demás que tuvieron que ver con la elaboración de nuestro escudo, la primera palabra que dice Dios, Dios. Y la única bandera, creo, si no me equivoco, del mundo que tiene la Biblia en el centro es la nuestra, en sintonía de que los patriotas eran una persona muy creyente en Dios. Y si verdaderamente somos agradecidos con aquellos que gestaron la obra independentista, que libertaron nuestra patria, entonces debiéramos seguir el ejemplo, debiéramos poner a Dios primero en todas las cosas. Y pregunto, ¿por qué tomar esta semana, que es una de las 52 que tiene el año, repito, para tomarlo para hacer libertinaje, cuando usted puede hacerlo perfectamente en cualquier otra cosa? De ser así, entonces, y aquí sé que algunos van a tildarme como que estaría fuera de realidad. No, de ser así estaría de acuerdo con muchos o algunos países que no dan vacaciones en Semana Santa,
sino que le dan libertad a los cristianos para que en la noche, cuando terminen de trabajar, entonces vayan a ofrecer su culto al Dios. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Si la Semana Santa se van a coger para irse a la playa, para irse a la discoteca, para irse a los lugares, a los licores, a beber y a fiestar, ¿de qué Semana Santa es que se está hablando? Ante un pueblo que se llame cristiano y ante un presidente que va, no sé si por apariencia, y participa de los actos cristianos. Entonces, quiten eso de vacaciones de Semana Santa, que trabaje todo el mundazo, y que los cristianos entonces, que verdaderamente le damos el sentido de la conmemoración a estos días santos, celebremos con respeto divino y santifiquemos verdaderamente estos días. Pero aquellos que ni siquiera tienen la mínima intención de santificar estos días, ¿qué vacaciones le van a dar? Si cogen sus vacaciones cuando le toque según el código laboral. Cada vez que cumple un año tiene 14 días de vacaciones. Tienen 2 semanas en vez de una. Y en esas 2 semanas usted haga lo que quiera. Váyase a la playa, váyase a los ríos, váyase a la fiesta. Vaya donde quiera. Que usted es libre para eso. Pero ¿por qué hay que coger la Semana Santa para estas cosas? Entonces estamos negando a Dios. Nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Y gústele a quien le guste, o quiera o no quiera escuchar a alguien esto, usted se convierte en una negación de Dios cuando usted hace lo contrario de santificar estos días. Porque aquel hombre que fue santo nos santificó al perdonar nuestros pecados y al devolvernos la gracia con Dios y reconciliarnos con Él. Entonces, tiene que haber alguien que frene este asunto. Pero si la Semana Santa se va a coger como vacaciones para la gente de libertinaje, hacer diablura en la playa o en cualquier otro lugar, yo estoy de acuerdo que quiten eso de vacaciones en Semana Santa. Sí, que continúe la Semana Santa, pero para los cristianos. Pero darle vacaciones no, que vamos a trabajar todo el mundo, que bastante necesita este país que se trabaje para que la gente siga más adelante. Si verdaderamente no se va a tomar este tiempo para que el hombre tenga un alto en la vida y se reconcilie con Dios y con los hombres y medite sobre la profundidad de este acontecimiento histórico divino, entonces, ¿de qué sirve la vacación de Semana Santa? Quisiera que alguien me dijera, ¿de qué sirve eso? Porque un país que todos los días vive en fiesta, los fines de semana, los sábados y los domingos y los lunes también. Un país que tiene abierto un horario que casi amanece hasta las 3 de la mañana y las 2 de la mañana. Todos los días. Entonces, no está celebrando el año entero. ¿Y por qué no hacer un alto todo el mundo en Semana Santa y reflexionar? Y decir, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué soy? Si verdaderamente profeso la fe cristiana, ¿por qué no hago honor a ese que santificó nuestra vida? ¿Por qué no valorar y darle la categoría de divino como es a quien ha venido desde los cielos a tomar carne humana como los hombres, a hacerse hombre como los hombres para salvar al hombre? Entonces, esto merita mucho a reflexión y que reflexionemos todos, todas las familias y toda la sociedad en general, hacia dónde queremos conducirlo con tanto libertinaje y con tanto irrespeto a estos días santos. Y lo bonito que en este tenor, quizá yo lo esté enunciando, pero hasta muchos cristianos se dejan resbalar y se dejan arrastrar por la corriente de irse a la playa en Semana Santa. Sí, porque yo estoy hablando en sentido general, pero hay muchos cristianos que en vez de meditar este acontecimiento por encima de la humanidad, de lo divino que se hace carne humana, no se van a la playa. Porque tampoco tenemos conciencia mucho de eso. O se van a los ríos. Por usted tiene, repito,
por enésima vez, 51 semanas más que puede hacer eso. ¿Por qué necesariamente tiene que ser en Semana Santa? ¿No estaría usted profanando la santidad del santo? ¿Hacia dónde está usted conduciendo sus actos como persona? ¿O es usted un agradecido o malagradecido de Dios que envió a su Hijo a salvarlo y usted entonces está negando no solo al Hijo, sino la acción salvífica de Dios a través del Hijo? Entonces, esto amerita algo que se tome en serio. Y ojalá que esto no solo se quede en un comentario. Porque si nos ponemos a analizar el mundo de hoy, pero vamos a centrarnos en nuestra sociedad dominicana, vemos la familia. Ya la familia, pocas veces se reza en familia. Y eso que el Papa ha mandado a rezar en familia, porque familia que reza unida, permanece unido. Y eso es verdad. Dice el mismo Maestro, Señor Jesucristo, en el Evangelio, en cualquiera de los Evangelios, pero citemos uno para ejemplo, San Mateo. Si no mal equivoco, capítulo 12, 23, 25. Todo reino que viva en guerra, que no esté unido, se destruye. Lo mismo que una familia que no está unida, se va destruyendo poco a poco y cae en la ruina. Pues debemos, todas las familias cristianas, de orar juntos, de orar unidos, hijos y padres, y abuelos si lo hay, y los nietos también, e ir transmitiendo esos conocimientos de Dios a los hijos, a los nietos. ¿Por qué? Porque el mundo nos lo está bombardeando diariamente y no es de cosa divina. Y no le hablan de Dios pocas cosas le hablan. Por la televisión o por la radio, busquen a ver qué es lo que se está transmitiendo. Mucha película, mucha novela, mucha música de doble sentido que incitan al sexo, a la droga, a la prostitución, a la perversión. ¿Y para qué seguir? A eso es que están invitando a la juventud de hoy. Por eso que la juventud anda tan loca. Usted ve que no respetan las altas horas de la noche para andar y andan como ovejas desorientadas que no tienen pastor, como dijo el mismo Jesucristo, cuando vio a la gente que andaba como descarriado, que andaba la gente como desesperado, como que andaban sin rumbo. Y así anda la juventud de hoy. ¿Y quiénes tienen la culpa? Ellos. Me atrevería a decir que no. Por lo menos me voy a atrever a equivocarme y decir no, porque esa juventud fue niña, o fue niños. Primero tuvo la niñez. ¿Y cómo fueron sus padres en la niñez? Esos jóvenes que andan por ahí, como bebiendo cerveza, incluso los días santos se la pasan, corre aquí, la noche, el día, y haciendo diablura con su propio cuerpo, y con el seudónimo y decir que son libres y que ya son mayores de edad. Andan haciendo y deshaciendo. Y lo que menos hacen es de Dios. Óigase, y uno se pone a pensar, y aquí abro un paréntesis, y ojalá que ustedes que me están escuchando también presten atención ahora. El hombre dice que es libre, pero no es libre nada. Lo único que da la libertad al ser humano es Dios. Pero después, cuando usted dice que es libre, que más esclavo se convierte de sus propios instintos. Porque se hace esclavo al alcohol, se hace esclavo al sexo, se hace esclavos a la fiesta, o se hace esclavo a las decisiones de los juegos, cualesquiera que sean. Entonces, ¿dónde está tu libertad? Y pierden hasta la dignidad humana por esas cosas. Se hacen esclavos a prostituir su propio cuerpo y se entregan al primero que ven. Y todo eso porque hay un vacío espiritual. Entonces hay una frase entre los cristianos que decimos, que creo que es de un gran
doctor de la iglesia, el corazón humano no puede estar vacío, o se llena de Dios o se llena del mundo. Ni se meditan los misterios de nuestra salvación, ni se toma la Biblia para reflexionar, aunque sea un texto de nuestra propia salvación, de ese Jesús que vino a salvar al hombre. Pero tampoco se toma un libro del Antiguo Testamento para saber la historia del pueblo de Israel y por qué vino Cristo. Entonces tuvo que enviar Dios a Cristo para el mundo para salvar al hombre. ¿Por qué? Si tú no le hablas a temprana edad a los hijos, si no vive hablándole a los jóvenes constantemente de Dios, el mundo te lo llena el corazón de sus cosas y te lo llena de los vicios que andan por ahí a diestra y siniestra. Porque el corazón del hombre no puede estar vacío. Repito, o se llena de las cosas de Dios o se llena de las cosas del mundo. Tú entonces, y bajo tu sombra, como padre o como abuelo, tendrás la responsabilidad de que esos hijos que van creciendo y esos nietos se llenen de las cosas de Dios o se llenen de las cosas del mundo. O quizás tú tengas un concepto muy errado y que también subyace entre muchos cristianos que dicen que a los hijos hay que dejarlo crecer para que cuando sean adultos entonces ellos decidan muchas cosas. ¡Qué tonto! Es ese reflexionar, porque mientras tú lo estás dejando crecer quizás para hablarle de Dios, el mundo se lo está llenando de sus cosas y de sus vicios. Porque el cerebro humano Dios se lo entrega a los padres de los hijos de forma blanca, en blanco, sin nada grabado. Es el padre o la madre que tiene que ir enseñando primero a hablar y di esto y di lo otro, porque viene en blanco. Y si un cerebro en blanco, tú dejas que el mundo lo llene de las cosas, de sus cosas, oye, después, ¿dónde van a caber las cosas de Dios? No van a caber en ninguna parte, porque ya el mundo lo llenó de sus vicios, de su mala práctica, del pecado que lo extravía del camino de Dios. Entonces, por eso, yo le hago desde aquí, desde este canal, desde este programa, un llamado a los jóvenes. Todavía se están a tiempo. Todavía están en camino. Reconcíliense con Dios, por lo menos en estos días santos. Hagan un alto en su vida y dejen que Dios le toque su corazón. Dejen la prostitución, dejen el libertinaje, dejen la salidera de altas horas de la noche. Reconcíliense con sus familias y por lo menos mediten. Si no quieren leer la Biblia, mediten en los programas cristianos. Vayan y vean, si van a ver películas, vean películas cristianas sobre Jesucristo, sobre la pasión y la muerte y sobre la resurrección, o de películas de Abraham, de Moisés y esas cosas como la daban. Ya ni siquiera eso lo dan con tanta programación como la daban regularmente. Ahora te meten una novela el mismo día, Viernes Santos. Imagínese usted, porque eso es otra cosa. ¿Cómo va a tener conciencia un pueblo de vida cristiana si lo que manejan y los dueños y propietarios de medios, ya llámese radio, televisión, los Viernes Santos ni los días santos los respetan? Ponen música que excitan al vicio de prostitución, música que prostituyen, música que excitan y llevan al sexo. Los días santos. Y si es en la televisión, te ponen novela. Cuando pasan el año entero transmitiendo novelas, en esos días parece que se van a hacer pobres. Ponen la novela, te ponen programas normales. Entonces dígame usted, si los que están dirigiendo los medios que por el cual se recibe la enseñanza y la información y que nos están bombardeando nuestros hogares diariamente, no hacen un alto, dígame usted, los humildes, los sencillos que siempre son presas de los de arriba. Y que el pobre siempre tiene un mal pensar. Si fulano que es grande hace esto, que soy yo que soy chiquito, lo hago con más razón. Entonces,
¿Dónde está la culpa de que hoy nuestros jóvenes anden como anden? En ellos, no. En aquellos que tienen que ser los responsables porque son los que tienen los medios para transmitir mensajes y de saber qué mensaje le están enviando a la sociedad. Y tienen quizás las agallas, por no decir otra cosa, que se cumple el dicho en ellos, que se dice de la sabiduría popular. Hay gente que envenenan al pueblo y luego dicen que el pueblo está envenenado. Eso decía un eslogan de un noticiario por ahí, ¿verdad? Y es verdad, los propietarios de medios de comunicación masiva prostituyen a los pueblos con su programación, y aunque no sean todos, porque hay algunos propietarios que respetan y por lo menos la vida cristiana y estos días santos, yo conozco a algunos que se dedican toda la programación de estos días santos a las cosas de Dios. Pero en su gran mayoría, tanto en la radio como en la televisión, quizá pasan algunos segmentos, pero después siguen su programación igualita. Y también pasan todos aquellos comerciales que incitan que vaya para la playa, que vaya para los ríos, que la fiesta tal día. Ya oí decir que en este Viernes Santo hay fiesta. Y dirán algunos, ¿y qué es eso que tiene que ver? Si usted no es cristiano, pues haga su fiesta. No, vivimos en un estado de orden. Y así como las leyes terrenales son obligatorias para todo el mundo, ¿y por qué las leyes divinas entonces y sagradas no pueden ser obligatorias para todo el mundo? A veces me pongo a cuestionar y digo que el hombre se hace tonto para las cosas de Dios y se quiere ser muy sabio para las cosas de los hombres. Entonces, cuando a Dios lo estemos delegando a un tercer y quién sabe si a un cuarto nivel, en vez de ponerlo en el primer lugar, porque Él es el primero por encima de todas las cosas, porque es el que ha creado todo y es el que nos regala la vida. Entonces, ¿hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia la perdición. Claro, no va a ser Dios que va a acabar al hombre. Es el hombre, por la perversidad que lleva en sus actos y el ritmo acelerado de prostituirse y de corromperse, que se va a autodestruir. Claro que sí, se va a autodestruir porque se está olvidando de los principios fundamentales de su salvación y de su vida. Y cuando se olvida de Dios, entonces Dios, ¿qué es lo que hace? No deja su suerte. Porque aquí abro un paréntesis para decirle a ustedes en estos días santos. Si no mal me falla la memoria, creo que en el libro del Eclesiástico dice, capítulo 3, si no me falla la memoria, pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal, el camino del agua y el camino del fuego, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero ahí es que está la peligrosidad y por qué se pierde el hombre y por qué se pierde el ser humano, para ir a un más profundo y más amplio. Porque en esa libertad tiene la capacidad de elegir. Y si usted en vez de elegir el camino de la vida, elige el camino de la muerte, ¿qué usted cree que le va a pasar? Y si usted en vez de elegir el camino del agua, elige el camino del fuego, ¿qué usted cree que va a pasar con usted? Y si usted elige el camino del mal en vez de elegir el camino del bien, ¿qué usted cree que va a pasar con su vida? Entonces, el hombre se pierde en ese andar de la vida, en ese transcurrir de los días y del tiempo. El hombre se quiere olvidar de Dios y quiere actuar mutuo propio por su propia cuenta. Entonces, deja a Dios a un lado y cuando deja a Dios a un lado, se queda sin la protección de Dios y viene el fracaso. Y por eso muchos se van a destiempo.
Y por eso muchos no viven los años que el Señor tenía previsto. Y por eso muchos se descarrían y en vez de ser personas honestas, se corrompen. Y no se dan cuenta, y aquí quiero que volvamos otra vez y retomemos el tiempo de los días santos, de una sentencia divina que dice el mismo Maestro Jesucristo. En uno de los evangelios dice: ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo entero si se pierde a sí vida? Si se pierde a sí mismo, si corrompe su vida. Y seguidamente en ese mismo evangelio, el versículo siguiente dice: ¿cuál hombre, por grande que sea, podrá tan siquiera lograr añadirle un segundo más a su vida? Porque hasta los pelos de la cabeza los tenemos contados. Entonces, la vida del ser humano es muy corta. Los días están contados. Y veo tantas personas que se olvidan de Dios y comienzan a hacer diablura y a acumular y acumular. ¿Y para qué? Si se van a perder a sí mismos. Si al final de sus días, cuando les toque irse y marcharse de este mundo, ¿hacia dónde van todo lo que acumuló? Se quiso ser dueño del mundo, como se han querido hacer muchos gobernantes, y no son más que miseria humana, no son más que gusanos, porque la carne humana se corrompe, se vuelve gusano a los 3 días, huele mal. Entonces, ¿por qué el hombre no se reconcilia con Dios, principalmente en estos días santos? Le da un orden y un giro hacia una vida de amor y de paz. Hoy se vive con un egocentrismo tremendo. Hoy se vive con un egoísmo y un individualismo tremendo. ¿Y eso por qué? Porque el hombre está sacando a Dios de su corazón. Porque el hombre no quiere poner en práctica los mandatos de Dios. Y quiere entonces vivir según la voluntad de los hombres. Y la vida de los hombres es muy efímera. Y entonces nos dice el salmista: maldito el hombre que confía en el hombre, pero en el hombre que pervierte, en el hombre que corrompe, en el hombre que incita e invita al pecado, en el hombre que te invita a cometer actos pecaminosos, dolosos y que te llevan a la muerte. A tu actuar haciéndote daño a ti mismo, haciéndote daño a tu propio cuerpo y haciéndole daño al cuerpo de los demás. ¿Hacia dónde va ese ser humano que actúe de esa manera? Entonces, tú sabes lo sublime y lo hermoso que es saborear y gustar la vida de Cristo. Profundizar sobre ese Señor, ese Salvador, que en un gesto mayor, por encima de todos los amores, en el amor de Dios, entregó su vida para que los hombres pecadores fuéramos reconciliados con Dios y tuviéramos vida y salvación eterna. Entonces, ¿qué le digo? Recapitulando de nuevo en esta Semana Santa, en estos días santos. ¿Por qué no hacemos un alto en la vida y nos profundizamos y saboreamos la vida de Dios en estos días donde la Iglesia cristiana conmemora la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no vamos analizando paso a paso cuánto pasó nuestro Señor Jesucristo cuando sufrió la pasión? ¿Qué hace? ¿Has analizado tú paso a paso los momentos de la pasión de aquel que, siendo Dios y que no tenía ninguna mancha ni ningún pecado, se entregó
a la muerte, para que el hombre pecador, para que el hombre sucio y manchado por el pecado de la santidad que Dios y de la gracia que Dios le había regalado, volviera a recobrar esa condición divina. Porque que el hombre no debe nunca olvidar que tiene una doble condición en su cuerpo, o mejor dicho, en su vida. El hombre tiene una doble naturaleza, como nos dice el catecismo de nuestra iglesia. Tiene la naturaleza humana, que no es más que polvo, que tierra, que barro, pero tiene el Espíritu de Dios, que es la misma vida de Dios, ahí insertada con el aliento de Dios para que el hombre tenga vida. Si Dios le quita el aliento al hombre, como dice un salmo, ¿qué es el hombre? El hombre regresa al polvo de donde era inmediatamente. Si el Espíritu de Dios sale de la carne se corrompe, la carne se pudre, la carne se vuelve otra vez a su lugar de origen, hacia la tierra. Y por más que lo quieran enterrar en un nicho, se va haciendo polvo. ¿Y el polvo qué se convierte? En tierra. Aunque te entierren en uno de estos cementerios que tienen su bóveda y toda su modernidad, el hombre se va a corromper, se va a llenar de gusanos, se va a llenar de rumbe, se va a demoler sus huesos, su carne también. Los gusanos se la van a comer. ¿Y al fin qué queda? El polvo. Eso es lo que es el hombre cuando no tiene el Espíritu de Dios. Cuando el hombre no se alimenta en las cosas divinas, se va haciendo polvo, se va haciendo tierra. Y por eso entonces actúa tan mal en su vida, porque se ha olvidado de que en él existe una condición divina y que debe darle vida a esa condición divina para que entonces tú como ser humano refleje a ese Dios que debe de existir en tu corazón y Dios se manifieste a los hombres a través de ti porque tú eres un hijo de él. Acuérdense de la creación de Dios. Y esto le hablo a los cristianos, no le hablo a aquellos que creen en la teoría de la evolución y todas esas cosas. Porque al fin y al cabo de la evolución es materia, y la materia ¿de dónde vino? No se creó por su propia cuenta, pero dejemos que eso es otro tema. Estamos hablando de los días santos de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, aquel creador, aquel rey Dios, aquel ser supremo que está por encima de todo lo creado, de todo lo que hizo, y aquí estoy hablando en un lenguaje cristiano, meramente cristiano, y un lenguaje meramente teológico, ¿verdad? Que nos ha regalado su espíritu desde el momento de la creación. ¿Para qué? Para que hoy seamos negación de él ante los hombres y ante el mundo, para que hoy lo desdeñemos, si no entienden la palabra, lo despreciemos, ¿verdad? Y le demos importancia a las mismas cosas banales de los hombres. Todo lo que el hombre hace hoy en día, dice gozar su vida y llenarse de placer, es tan efímero como el día. Todo eso es efímero, todo eso pasa, y pasa cuando tu vida termina en la tierra. Por eso, el que se cree grande y vino a Dios y le quitó el aliento y dice, hombre, ¿dónde está tu grandeza? Mi ser humana, pobre, polvo es lo que eres, gusano, putrefacto, se convierte tu cuerpo. Cuando usted adquiere dinero, muchas veces de forma ilícita, pero se endiosa y se cree estar por encima del bien y del mal, cuando viene y se enferma con una enfermedad terminal, y usted sabe que se llega y que está próximo su final por esta tierra, ¿de qué le valió su dinero? Entonces, ¿por qué olvidarnos
que venimos de la divinidad de Dios para que seamos su imagen en la tierra. El ser humano es el medio o es el instrumento por el cual Dios se manifiesta y se hace presente en el mundo y en los hombres. Que aunque la misma creación entera sea una manifestación del amor de Dios, pero quien habla con nombre y apellido, quien habla con palabra y describe y dice quién es Dios, ese es el humano. No son la planta. En la planta podemos descubrir la maravilla que Dios hace y nos hablan de Dios. Pero ese es un lenguaje aprendido de los humanos que nos han enseñado que en la planta existe Dios y por la experiencia y su maravilla que sucede ahí, verdaderamente aquí también están las manos de Dios. Pero ¿quién es que le dice que existe un Dios al mundo? Es el hombre. Entonces, mis queridos y amigos que nos ven, que nos escuchan por este prestigioso canal, si el hombre, que debe ser la voz de Dios, que debe ser el cuerpo de Dios presente entre los hombres, que debe ser su imagen, se corrompe, se pervierte y se divorcia y niega a Dios, entonces, ¿quién va a hablar de Dios a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Si el mundo se pierde, es porque primero se perdió el hombre, porque el hombre quiso negar a Dios. Y Dios va siempre a existir aunque desaparezca el último hombre de la faz de la tierra, porque Dios nunca pasa. Y dicen las escrituras, y estoy concluyendo mi programa, que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. ¿Qué te quiere decir eso? Dios va a existir siempre. Y van a existir siempre aquellos hombres que van a predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes van a pasar? Todos aquellos que han negado a Dios con la actitud humana, con sus actos. Todos aquellos que quisieron mancillar la grandeza de Dios hecha hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Todos aquellos que despreciaron y quisieron burlarse de los días santos, de los cuales conmemoran la iglesia cristiana en honor a ese Salvador nuestro, a Cristo Redentor. Y cuando usted se olvida de aquel que lo ha salvado, cae de nuevo en la desgracia de perderse. ¿Y quién lo va a auxiliar? Si usted se divorció de su propio Salvador. Por eso, meditemos en estos días santos y ojalá que todos los hombres, cristianos y no cristianos, podamos hacer un alto y reflexionar y pensar o preguntarse por lo menos ¿por qué se ha declarado esta Semana Santa? O Semana Mayor, como se le decía una vez. ¿Por qué? ¿Y para qué se ha instituido esta Semana Santa? Pues le digo que se ha instituido para la santificación del mismo hombre a través de la conmemoración de aquel acontecimiento humano y divino que un día sucedió en la tierra y fue el más grande acontecimiento porque se trató de la salvación del hombre en sí mismo, de aquel Dios que se hizo hombre, que tomó carne, siendo Dios, tomó carne humana, se hizo hombre y habló al hombre como hombre para salvar al hombre y derramó su sangre para el perdón de todos los pecados. Ojalá, mis queridos amigos televidentes y amigos que nos están escuchando a través de este canal, podamos reflexionar profundamente sobre esto. Y yo, con mi actuación, ¿estoy negando a Dios o lo estoy haciendo presente en mi vida y presente en medio de los hombres y en los ambientes que me ha tocado vivir? Y yo honro a Dios y a sus días santos que ha instituido a través de su iglesia. ¿O me convierto en enemigo de Cristo y en enemigo de Dios cuando no cumplo su voluntad? Porque dijo Jesús
a través del evangelista San Juan, capítulo 15, verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, si nosotros no hacemos lo que Cristo nos manda, pues nos convertimos en enemigos de Cristo y por tanto en enemigos de Dios. Ojalá que el amor de Dios en esta Semana Santa y el Espíritu Santo de Dios nos permita vivir en familia, en recogimiento total, haciendo un alto en esta vida, meditando. ¿Estoy yo siendo verdaderamente un hijo de Dios y estoy manifestando su amor y estoy santificando su día? Y por ende me estoy santificando el cuerpo que debe ser santo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pues que estas humildes palabras le hayan servido a ustedes de profunda reflexión y medítenla si quieren y profundicen sobre ella a ver qué somos, enemigos o amigos de Dios. Pues hasta aquí el licenciado Octavio Ramón Toribio Paulino con una entrega especial hoy por ser día de Semana Santa de su programa Orientación Jurídica, Social, Familiar y mucho más. Hoy con el tema los días de Semana Santa. Pues será hasta la próxima. Agradecido de Dios que ustedes me hayan dispensado este espacio y la atención por escucharnos. Así que feliz resto de la noche. Oficina de Abogados y Notaría Toribio Herrera y Asociados, resolviendo todos los asuntos jurídicos en general, inmobiliario, penal, empresarial, especialidad en asuntos laborales. Estamos ubicados en la segunda planta, Avenida Inver, esquina Benito González, en Sánchez Román II, Santiago. Teléfono 809-575-0122. Recuerde que en nuestras manos sus problemas y negocios jurídicos están resueltos. Oficina de Abogados y Notaría Cabrera y Asociados.